Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con todos, me presento. Bueno, primero antes que eso, les extiendo un abrazo fraterno como hermano de la congregación. Espero que tengan un día de bendiciones, un día exitoso y que toda su semana sea así, de bendiciones y de éxitos. Bueno, me presento. Tal vez la gran mayoría no me conocen. Me llamo Michael, tengo 19 años. Y pertenezco a Neshama Quito. Y pues este es el devocional semanal. Les doy la cordial bienvenida y esperemos que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sirva para cada uno de ustedes. Y empecemos diciendo que el título de este devocional semanal es pasión por Dios y su llamado. Y primero, para ponerles en contexto, toda esta semana he sido tratado por Dios, ¿no? He sido tratado ya que desde el lunes que yo empecé a orar por cuál es el tema que quiere que Dios hable para todos ustedes. Él me ponía mucho en mi corazón y me hacía sentir. Y él me decía el llamado por Dios y por él. Y ahora, para empezar, quiero invitarles a que tomen sus Biblias y que me acompañen. Que me acompañen al Salmo 119, versículo 9 al 16. Repito, el Salmo 119, del 9 al 16. ¿Y qué dice la palabra? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y eso dice el Salmo 119, del 9 al 16. Cuando yo meditaba en la palabra y buscaba un versículo que hable de la pasión, Dios me lo puso muy fuerte en mi corazón, ya que este versículo, el Salmo 119, en el 14, me llama mucho la atención porque dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Y eso es tan hermoso que les invito a eso, que nos enfoquemos en el testimonio de Dios, en el llamado por Dios y en el amor que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Y vamos a orar por la palabra. Y bueno, acompáñenme, cierren sus ojos conmigo y empecemos. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra se quede en nuestros corazones, que encienda más la llama que tú nos has puesto en nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra se quede arraigada en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor.
y que busquemos más de ti, Señor, después de escuchar esta palabra, Señor. Te entregamos esta palabra porque tú fuiste quien la hizo, Señor. Tú fuiste quien me designó a mí para poder hablar a tu iglesia, Señor. Te entregamos la palabra y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos. Ahora con lo que quiero seguir es que hagamos un pequeño ejercicio. Imagínense, ¿no? Todas las riquezas, así en sus deseos que tienen su carne, como lo puede ser un carro, una casa nueva, grande, una familia unida, unos hijos exitosos. Quiero que se enfoquen en eso, que piensen en eso, ¿ya? Y una vez que tengan ese pensamiento, que hayan pensado en cuáles son esos deseos, esas riquezas, vuelvan a leer el versículo, el que dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En lo personal es muy fuerte eso, muy fuerte, ya que nos enseña Dios mismo que amemos más a su testimonio, amemos más su llamado, tengamos pasión por él y avancemos. Y claro, Dios mismo nos dice, el camino, el proceso no va a ser difícil, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Va a haber momentos en el que cada uno de nosotros quiera rendirse, quiera tirar la toalla. Ya eso es lo que quiero invitarles, a que cada uno de nosotros tengamos pasión por Dios y pasión por su llamado. Ya. Y unos dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que una pasión sea más grande, más podamos tener y desear una pasión y deseamos la palabra y los testimonios de Dios más que cualquier otra riqueza del mundo? Y, la explicación que yo les tengo para ustedes que me están escuchando no es una explicación muy compleja ni nada mística. Es simple y se trata por dos cosas. La primera cosa es el amor por Él. Y la segunda es la pasión, el impulso que nos puso a nosotros desde el inicio. ¿Y a qué me refiero con ese impulso? Esa pasión. El momento que tuvimos con Dios, ese es el impulso. El primer momento, el primer instante en el que tú y yo nos decidimos a seguir al Dios vivo. Nos decidimos a seguir el llamado y a tener un amor por Él. Eso es a lo que me refiero, que porque deberíamos tener más pasión y amor por Dios y no por las cosas del mundo. Y ahora quiero que me acompañen otra vez nuevamente a la Biblia. Pero esta vez con este versículo. En Gálatas 5:24. ¿Qué dice en Gálatas 5:24? Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí es otra pregunta que te invito a hacerte a ti mismo. ¿Tú eres de Cristo, sí o no? Respóndete a ti ahorita mismo. ¿Eres de Cristo, sí o no? Bueno, y si respondiste que sí, te invito a que empieces a dejar a un lado tus pasiones de tu carne y empieces a crucificarlas con las pasiones de Dios. ¿Qué son las pasiones de Dios? Son simples, ¿verdad? Y cada uno de nosotros las conocemos.
Las pasiones de Dios pueden ser su palabra, el servicio y el amor que tenemos por Él, por el servicio, el amor por el llamado que nos ha tenido, que tiene cada uno de nosotros, y hasta la adoración. Y hay otras cosas más que cada uno hasta ya se les va a venir a su mente. Pero ojo, verán, ojo, no digo que dejen a un lado sus sueños como sus carreras, su carrera, su trabajo y mucho menos sus familias, ya que eso también es una pasión, es un amor, es algo que es importante para cada uno de nosotros. Y a lo que me refiero es que debemos enfocarnos en Dios y su llamado, para que de esa forma, a la hora de enfocarnos en el llamado de Dios, empiece a tomar fuerza la pasión que Dios ha puesto en cada uno de nuestro espíritu y de nuestros corazones. Y así pueda existir un avivamiento en nuestra pasión y pueda encenderse la llama que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Ya. Y una vez que obtenemos el avivamiento en nuestra pasión por el Dios vivo, por Dios, por nuestro Padre, recibimos un intercambio, el cual es, ojo al primero. El primero es llegar a un nuevo nivel espiritual. Ese es el primer intercambio a la hora de encender nuestras pasiones por Él, nuestro amor por Él. El segundo es alcanzar un nuevo nivel como hijos de Dios. ¿Quién no quiere un nuevo nivel? ¿Quién quiere ser más grande? Yo creo que en cada uno de nosotros tiene un anhelo en su corazón de crecer, seguir adelante, ser más grandes, ser más visibles para Dios. Y el tercero, que es el que más me gustó, el que siempre lo voy a tener en mi corazón, es el de agradar mucho más a Dios. Dios ama al apasionado en su llamado y en Él. Cuando somos apasionados, agradamos a Dios. ¿Amén? Ya, pero algunos de ustedes me estarán diciendo, pero ¿y la pasión por Dios? ¿Qué es la pasión por Dios? ¿Qué es la pasión? A ver, o sea, es un poco simple. Primero se las voy a explicar qué es la pasión en lo natural. En la pasión en lo natural es cuando nos agrada algo, cuando amamos hacer algo. Cuando cada uno de nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas hacer algo, hacerlo hasta lograr un sueño que tenemos cada uno. En la pasión en lo natural puede ser nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras familias. Pero, ¿qué es la pasión por Dios? Verán. Primero, para entender qué es la pasión por Dios, tenemos que volver a recordar ese impulso. ¿Y qué es ese impulso? ¿Cuál es el impulso del cual les estoy hablando? Es el amor. El amor, las ganas que tuvimos por primera vez de seguir el camino y el llamado que Dios tiene a cada uno de nosotros. Y otra pregunta, porque a mí me gusta hacer muchas preguntas. Y la pregunta es, ¿cuál fue para ustedes ese impulso que los llevó a seguir el camino, este camino como hijos de Dios, seguir su llamado y amarlo a Él sobre todas las cosas? ¿Cuál fue ese impulso? Y les invito a recordar eso. ¿Cuál fue el impulso que los motivó a acercarse más a Dios, a servirlo a Él, amarlo a Él? Ya que gracias a ese impulso obtuvimos la pasión por Él y somos procesados. Bueno, pero ahora para explicarles de una mejor manera cómo pueden identificar el impulso, cuál es el impulso para que ustedes hayan querido seguir en los caminos de Dios. Les voy a hablar sobre cuál fue mi impulso, cuál fue ese punto de no retorno para yo empezar a servir a Dios.
empezar a seguir el llamado de Dios y no rendirme para llegar a lo que Dios quiere para mí, porque Dios, bueno, es algo que ya saben. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros, mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Tiene cosas planeadas mucho más grandes de los que nosotros planeamos. Porque nuestros sueños y deseos son imperfectos y son limitados. Pero los deseos de Dios que tiene hacia nosotros son inmensos, son agradables, son perfectos. Y es algo que cada uno de nosotros debemos buscar más. Debemos buscar la pasión y amarlo más a Él. Y bueno, les voy a contar cuál fue ese impulso y mi pasión por Él. Verán, todo empezó cuando yo tenía 13 años. Ya. Yo veía siempre que mis padres sabían ir a la iglesia con frecuencia. Y en mi ser estaba una como que incomodidad, una curiosidad por saber qué hay más allá de eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué van? ¿Por qué van? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es de bueno allá? Y verán, un día yo les dije a mis padres que me lleven, así para ver. Me llevaron. Y desde ese día en el que me llevaron, empezó más o menos mi proceso. Verán, y yo empezaba a ir a la iglesia con frecuencia. Y con 13 años, ¿no? Empezaba a ir a la iglesia con frecuencia hasta que llegó el momento de que me tenía que bautizar. Llegó ese día. Yo ese día no esperaba mucho. Pensé que iba a ser un día normal, cualquiera, que no tenía expectativas realmente de ese día. Pero lo poderoso fue que cuando yo me bauticé, cuando el Espíritu Santo me tocó, Dios me habló. Y me habló de una manera tan clara, tan especial, que dentro de mí surgió esa pasión, ya que me dijo cosas que en mi vida me hubiera imaginado que yo voy a hacer, que me va a dar Él. Y eso será... Él me dijo cosas tan grandes que hasta ahorita las recuerdo y nunca las voy a olvidar. Me puso promesas, me dijo que yo iba a hacer varias cosas, mucho más grandes que yo, que iba a levantar muchas cosas. Ese fue mi primer impulso, mi bautizo, ya que Dios puso en sí ese peso en mis hombros para que yo avance y cumpla el deseo que Dios quiere para mí, quiere que yo lo cumpla. Ese fue mi primer impulso, mi primer punto de no retorno. Y ahora les voy a hablar del segundo impulso, mi segundo punto de no retorno. Verán, después pasó un año de mi bautizo. En mi iglesia había un congreso para jóvenes, les cuento. Era un congreso para jóvenes. Y en cual todas las prédicas hablaban sobre la pasión, el llamado que debemos tener y muchas cosas más. Y yo me recuerdo que ese congreso de jóvenes fue tan poderoso, pero tan poderoso, que no solo yo fui tocado en mi corazón por querer seguir con Dios, por querer buscar más aún su presencia y cumplir el llamado y las órdenes que Él ha puesto hacia mí. Ese fue mi segundo punto de no retorno para no volver al mundo natural, sino que gracias a que esas dos cosas pasaron, creo que mi vida cambió bastante. Y claro, es verdad que no siempre va a ser bueno. Siempre va a haber cosas que el enemigo puede hacer para engañarte, para desviarte de tu propósito, pueda engañarte. Y esas cosas que fue para mí, lo que me alejó más a Dios, lo que me alejó de Dios, lo que casi me hace tirar la toalla, como yo les decía al principio. Verán, les cuento ahora. Cuando pasó la pandemia, y creo que no solo a mí, sino a millones de personas, hablando en respecto a lo espiritual o cualquier otra cosa, fue fuerte, verán. Porque ya
La pandemia empezó cuando yo tuve 15 años y ahorita ya tengo 19. En ese tiempo ya había pasado por el curso de discipulado y de liderazgo. Y era como que ya recién me enviaron como líder. Y yo tenía esa pasión, esas ganas de decir, Señor, yo quiero hacer algo más, quiero seguir en tu llamado, quiero que tú me ayudes a seguir, quiero que me impulses, que me des las ganas y las fuerzas, Señor. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Pandemia. Y yo decía, pero Dios, ¿qué hago aquí encerrado en mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi llamado, el llamado que tú me diste, el propósito que tú me diste? Fue full fuerte ese tiempo para mí, ya que de estar encendido, estar caliente, apasionado, mi corazón y mi espíritu estaban ardiendo, pasaron a apagarse. Pasaron de estar calientes a ver todo el fuego, y así pasaron a empezar a salir humo. Y el humo sale ya cuando quedan las cenizas. Y verán, o sea, en ese tiempo fue full fuerte porque yo me quería ya alejar de Dios. Eran momentos en los que no me podía congregar, no podía ir a la iglesia. Y era full fuerte porque a veces decía, y ahora cómo me mantengo caliente, intentaba, pero no sé, no podía. Fue un momento como que una pausa espiritual para mí. Y lo personal fue bastante feo, fue muy feo. Y yo llegué al punto de decir, Señor, ya renuncio, ya no quiero ver nada más, ya aléjame de cualquier cosa. Pero lo más lindo de todo es que así yo haya dicho esas cosas tan feas, ¿no? Dios me hablaba durante sueños. Y me hablaba tan claro. Me ponía otra vez esa carga de que cumpla el deseo que Él quiere para mí. El llamado que Él quiere para mí. No solo para mí, sino para muchas otras personas. Para ti. Y de poco en poco Dios me hablaba en sueños. Me incomodaba más. Era como que yo le decía, Dios, ya me quiero alejar, ya no quiero seguir aquí. Ya, por favor, ya déjame. No, Él me hablaba durante sueños siempre. Y esos sueños siempre me incomodaban y me decían, no me puedo alejar. Me tengo que quedar aquí. Y por la misericordia de Dios, sigo aquí. Y aquí estoy actualmente, enfrente de ustedes, que es una bendición. Y pues bueno, gracias a Dios Él siempre me mantuvo con Él y nunca me desvió. Y Él volvió a encender su pasión y su pasión por Él y su llamado que me dio a mí. Y esto es algo que les invito a ustedes, que oren. Si es que tal vez su pasión, el amor por Dios se ha apagado, oren, créanle y pídanle, Señor, ya no tengo fuerzas para seguir aquí contigo. Levántame, envía personas que me levanten, Señor. Y entonces les invito a eso, oren y busquen más a Dios, busquen la pasión de Dios, porque Él les va a restaurar su pasión. Y bueno, pasemos a ver, ahora hay otro tema. ¿Qué pasa cuando tenemos pasión, pero no amor al llamado? O otra cosa que creo que es peor, que es no tener pasión y no tener amor al llamado. Y ahora, otra vez, tomemos nuestras Biblias y vamos a Apocalipsis 3:16. Vamos a Apocalipsis 3:16 y dice: pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice en Apocalipsis 3:16. Wow, eso es súper feo. Qué feo que Dios te vomite de su boca. Eso, muy feo eso. ¿Quién va a querer que Dios te vomite? Nadie va a querer eso. Ya verán.
Este versículo lo que quiere decir, lo que trata de decir es que hay consecuencias de no tener pasión, no ser apasionados, de no poner en práctica ni utilizar el llamado de Dios. Y esto pasa cuando estamos tibios o fríos. Si estamos tibios o fríos, Dios nos va a vomitar. Dios nos vomita de su boca. Pero hay otra cosa más linda, más chévere. Y que Dios ama al caliente. Dios ama al apasionado. Seamos apasionados, amemos a Dios, amemos al llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Busquemos ese impulso, recordemos el impulso que tuvimos a la hora de elegirlo a Él, elegir el camino de Dios, elegir su llamado, llamarlo a Él sobre todas las cosas. Ya. Y ya casi terminamos. Otra pregunta más, que me dirán, ¿pero cómo podemos ser más apasionados? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto? No es muy difícil ser más apasionados. Es simple. Es simple porque tenemos que volver a recordar el impulso que nos hizo tomar la decisión de amar a Dios, de seguirlo. Y si recordamos el impulso, ese punto de no retorno, y oramos, Dios restaurará nuestras pasiones, y la pasión que Dios avivará será mucho más fuerte que antes. Bueno, y para terminar, quiero compartir con ustedes un versículo que habla sobre amar a Dios y alabarlo. Bueno, ahora otra vez tomen sus Biblias y vamos a Salmo 84:2. ¿Qué dice en Salmo 84:2? Dice así: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿De qué habla este versículo? Simplemente es la pasión, es el amor que tenemos por Dios. Amémoslo más a Él. Enfoquémonos más en su llamado. Busquemos esa pasión nuevamente. Ya que si tenemos pasión, tendremos fuerzas. Dios nos dará fuerzas. Y vamos a agradarle mucho más a Dios. Y bueno, hasta aquí este ha sido el devocional semanal, pero antes de despedirme voy a terminar orando, así que acompáñenme, cierren sus ojos, vamos a orar. Y bueno, gracias Señor por esta palabra que tú has puesto en este día, Señor. Gracias el tiempo, Señor, que has puesto tú para hablar sobre este tema, Señor. Te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa pasión que tenemos por ti, esa pasión que tenemos por tu llamado, Señor. Aviva aún más tu llamado, Señor, por nosotros, por ti, Señor. Avívalo aún más, Señor. Que nuestros corazones y nuestros espíritus ardan, Señor. Ardan de pasión por ti, Señor, por tu llamado, Padre. Y nunca los apagues, Señor. Y si es que hubo alguna pasión, algún corazón, algún espíritu que esté apagado, Señor, enciéndelo, Señor, ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Enciéndelo, Señor. Y nunca deje, Señor, que se apague. Restáurale el fuego de su espíritu, de sus corazones, Señor. El hambre por querer seguirte, por querer cumplir el llamado que nos diste, Señor. Restaura eso, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice y cuida nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escuchar a Dios, que esta palabra es de Dios. Les mando un abrazo fraterno como hermano de la congregación. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga mucho esta semana. Y nos vemos en el próximo devocional. Hasta luego y bendiciones.